y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Amén, gloria al Señor. Puede sentarse el pueblo de Dios. Amén. Hermanos queridos, aquí vemos la situación. El Señor Jesús, conforme a la costumbre que él tenía, como buen judío, como buen hebreo, se reunía el sábado en la sinagoga. Entonces, la iglesia, por decirlo de alguna manera, de los judíos, el lugar donde se congregaban, donde se juntaban, se llamaba sinagoga, le llamaban así. ¿Por qué? Pues porque los judíos tenían, aunque su lengua era el hebreo, y cuando regresaron del exilio en Babilonia, ya habían perdido la lengua hebrea y hablaban el arameo, que es una lengua hermana del hebreo, como por ejemplo el portugués y el español, o el rumano y el español, que son lenguas que derivan del latín. Pues resulta de que tenían al mismo tiempo una notable influencia griega. O sea, el griego, la lengua griega era como el inglés hoy en día. Estoy seguro que también en Rumanía hay palabras del inglés entremezcladas en el rumano. Pues aquí también nos pasa lo mismo, hay palabras del inglés que se meten en nuestra lengua y que muchas veces son innecesarias, porque tenemos la equivalencia en nuestra propia lengua. Entonces, los judíos llamaban sinagoga al lugar donde daban culto a Dios, donde se reunían para leer las Escrituras y considerar la palabra de Dios, porque la palabra sinagoga viene del término griego, de la palabra griega sinago, del verbo griego sinago, que significa reunir, juntar, convocar, y hace referencia también a los que se reúnen juntos, los que se reúnen juntos. Entonces, de ahí viene la palabra sinagoga. Entonces, allí, en la sinagoga, había un hombre con una mano seca. ¿Qué quiere decir? Era una mano rígida. De la misma manera que algo que está seco, una planta que está seca es rígida, cuando está verde es más flexible, pues aquel hombre seguramente tendría la mano así, que no la podría mover, el pobre hombre. Y a lo mejor incluso, había sido llevado a propósito allá por parte de los fariseos, a ver si lo pillaban sanándolo, y así tener una ocasión para acusarlo. Mira, está rompiendo, está quebrantando el día de reposo. O tal vez no, tal vez, hermanos queridos, fue de por sí a la sinagoga, como buen judío, como buen hijo de Dios. Entonces, hermanos queridos, viene a mi corazón, hermanos, de que este hombre debía estar agradecido a Dios. Porque, hermanos, tendría la mano seca, rígida, sin poderla mover, pero sin embargo, los pies los tenía bien y podía ir a la sinagoga. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos queridos, siempre, hermanos, veamos en todas las cosas la parte buena. Amén, hermanos. La parte buena en todas las cosas que nos pueden venir a nuestra vida. Hermanos queridos, por ahí dicen
que según la actitud que tú tengas, así llamas al vaso. No es lo mismo verlo medio vacío que medio lleno. ¿Amén? Entonces, veamos siempre lo positivo en las cosas de Dios, sabiendo de que Dios está detrás de nosotros y que Él suple todas nuestras necesidades. Entonces, hermanos, ellos estaban buscando, los fariseos, un motivo de acusación hacia el Señor. Y aquí vemos una manifestación de la divinidad de Cristo, que su omnisciencia, en la omnisciencia de Él, sabía lo que pensaban. Y, hermanos, les hace una pregunta. ¿Es lícito en el día de reposo, en el sábado, hacer bien o hacer mal? Amén. Entonces les hace esa pregunta. Y después los mira alrededor con enojo. ¿Por qué? Por causa de la dureza de su corazón, hermano. Y a continuación procedió a sanar al hombre. ¿Y qué es lo que pasó? Que los fariseos salieron de la sinagoga para conspirar contra él. Entonces Cristo, hermanos, nos pone en una nueva dimensión, que no es la dimensión del Antiguo Testamento, en la cual vivían los hebreos, los judíos. Cristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén, aleluya. Entonces, en la salvación, aparte de la vida eterna, se nos da también vida nueva. Vida nueva. Hermano, dice la palabra de Dios en Juan 1:4, en Él estaba la vida. Está hablando de Cristo el Señor. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. ¿Qué dijo el Señor de sí mismo? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida, dijo el Señor Jesús. Eso no lo ha dicho nadie a lo largo de la historia. Ni Confucio, ni Mahoma, ningún fundador de religión ninguna, ningún filósofo. Hermano, el Señor dijo que era no un camino, el camino. No dijo, bueno, yo tengo parte de la verdad. No, dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aleluya. Cristo viene a darnos vida, y vida en abundancia, nos dice la palabra de Dios. Dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Entonces el Señor Jesús nos transmite una vida nueva que parte de la acción del Espíritu Santo. El Señor Jesús ha venido a darnos una vida distinta, una vida nueva. Nos ha venido a vivificar nuestra alma, nuestro corazón, con su poder, con su gloria, con su bendición, a través del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la fuente de la vida está en el Hijo. Amén. Dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Entonces, si en el Señor está la fuente de la vida, si la vida está en Él, entonces, hermanos, Él nos la puede dar, el Señor nos la puede comunicar. Aleluya. Y hermanos, ¿por qué digo todo esto? Hago una pregunta. ¿Por qué los fariseos tenían esa actitud? Esa actitud condenatoria, esa actitud carnal, esa mente que todo lo reducían a normas. Dice Pablo en Efesios 4:18,
teniendo el entendimiento entenebrecido. Está hablando de las personas inconversas. Ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. ¿Y qué dice en el versículo 5? Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido, ¿por qué? Por la dureza de sus corazones. Entonces, hermanos, aquellos hombres estaban ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de la vida de Dios, de la verdad de Dios y por la dureza de sus corazones. Por eso, hermanos, es que ellos pensaban de esa forma y estaban buscando un motivo en contra del Señor Jesús. Hermanos, el ser humano natural es ajeno de la vida de Dios. Por ignorancia y por la dureza de su corazón, ante la carencia de la vida de Dios en él, todo pasa a reducirse a ritos mecánicos. Todo se reduce en una religión que está ajena de la vida de Dios. Todo se reduce a un rito. Algo que ya está todo preparado sin que el Espíritu Santo se mueva. Hermano, ¿por qué? Porque la religión está ajena de la vida de Dios. Y por lo tanto, todo se reduce a ritos mecánicos. Y al cumplimiento ¿de qué? De reglas, de normas. Es decir, ley, ley, ley. Esta era la situación de los fariseos. ¿Qué dice en el versículo 2? Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanarían a fin de poder acusarle. No, es que Dios ha dicho que no se puede trabajar. Entonces, como lo sane, está trabajando. Y por lo tanto, ya tenemos aquí, ya lo tenemos cazado. Imagínense la mente carnal que tenían. Todo era regla, todo era norma, todo era algo mecánico. Repito, hermanos queridos, ante la carencia de la vida de Dios, todo se reduce a ritos mecánicos y al cumplimiento de reglas y de normas, es decir, ley. Pero Dios nos da un mandamiento. ¿Sabéis por qué Dios da sus mandamientos? Buscando que aprendamos la verdad y la justicia que están detrás de ese mandamiento. El mandamiento no es una norma que tenemos que seguir simplemente porque se nos ha dado. No, hay una verdad y hay un principio de justicia detrás del mandamiento. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios buscaba al dar el cuarto mandamiento? Hermanos, ¿qué es lo que buscaba? Dice en el mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Había un motivo, había una intención a la hora de dar ese mandamiento. ¿Cuál era el motivo o la intención? Pues que el hombre repusiera fuerzas. Amén. No se puede trabajar todos los días. Aleluya. Todos los días. Entonces, hermanos queridos, está comprobado que una persona que nunca coge vacaciones, que no tiene un día semanal de reposo para descansar, ¿verdad?, sale loco. Está comprobado científicamente. Sale loco. Entonces, Dios mandó que hubiera un día de reposo a la semana, para que el hombre descansara y repusiera fuerza, y que ese día fuera santificado, es decir, apartado para dar culto y honra al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, si vamos por ejemplo a Marcos 2:27,
está cerca, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre repusiera fuerzas y el hombre no quedara quemado, enfermo, debilitado, en extremo. Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y ahí es donde la mente carnal, que no está iluminada por la vida nueva que Cristo da mediante la conversión a través del Espíritu Santo, entonces, hermano, llega a convertir al hombre en un esclavo de los mandamientos de Dios. Cuando el hombre, Dios ha dado los mandamientos para darnos libertad. Qué bueno es tener un día de reposo. Gloria al Señor. Un día de reposo en el cual tú puedes estar con la familia, en el cual puedes atender a tus hijos de una manera especial, salir con ellos, pasear. Qué bueno es tener un día de reposo para ir con la familia a la iglesia, para gozarse en el Señor, alabar al Señor y para escuchar su palabra. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es una manera de renovar la fuerza física y las fuerzas espirituales y tener comunión con los hermanos. Porque, hermano querido, en el día de reposo la gente se veía. Qué bueno, en la sinagoga se veían. Nos podemos ver aquí en la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia somos nosotros. No es el local, hermanos, somos nosotros. Nosotros somos piedras vivas del edificio, que es la iglesia. Es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. La comunidad del pueblo de Dios. Y entonces podemos estrechar en el día de reposo, en el día del Señor, en este caso el domingo, porque resucitó el Señor Jesús, nuestros lazos de amor, y podemos preguntarnos unos a otros cómo te ha ido, cómo te fue, antes del culto, después del culto, y adorar y glorificar al Señor. Ese era el motivo por el cual Dios había dado el día de reposo al hombre. No para que el día de reposo fuesen unas normas rígidas que esclavizaran al hombre. No, Dios había dado el día de reposo para liberar al hombre. Gloria sea dada al Señor. El día de reposo no está para señorear sobre nosotros, sino que está al servicio del ser humano y para que nosotros en el día de reposo sirvamos al Señor. Aleluya. Por eso dijo en el versículo 4 nuestro Señor, y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. ¿Por qué? Porque estaban avergonzados. Habían ido a ver si cazaban a Cristo y los cazados fueron ellos. La honra y la gloria sea dada al Señor. Amén, aleluya. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:6, no hace falta que lo busquen. Dice, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. De un nuevo pacto. Y este es el problema, que ellos estaban en el antiguo pacto, el pacto de la letra. Dice, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gloria al Señor. Aleluya, Señor, gracias, Padre. Debemos preguntarnos, ¿cuál es la intención del mandamiento? Cuando Dios manda una cosa, preguntémonos, ¿qué es lo que quería el Señor con el mandamiento? Porque Dios no nos da mandamientos como una carga que nos aplaste. No, precisamente nos lo da para liberarnos. Amén. Hermanos, estaba anunciado por los profetas que vendría un nuevo pacto.
En Jeremías 31:1 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, hermano querido, en el nuevo pacto, en el pacto que tú y yo, que todos nosotros hemos aceptado, hemos recibido de parte del Señor, la ley de Dios ya está en nuestra mente y está escrita en nuestro corazón. Amén. Cosa que no pasaba en los fariseos. Los fariseos, hermanos, eran muertos espirituales que se quedaban con la letra de la ley y no con el espíritu intencional de la letra. Porque detrás de la letra había una intención, un principio de verdad y de justicia. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo de cómo los judíos habían reducido a simples normas muertas los mandamientos de Dios. Por ejemplo, dice en Deuteronomio 6, 5, 8, dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues las palabras de Dios están como frontales entre nuestros ojos cuando están en nuestra mente. Amén. Por eso dice como frontales en nuestros ojos, porque deben de estar en nuestra mente y están atadas a nuestra mano cuando las ponemos por obra. Amén. Cuando tú ves a un pobrecito que no tiene que comer y le das una bolsa de alimento, la palabra de Dios está atada en tu mano, que lleva la bolsa de alimento para cubrir la necesidad de esa pobre persona, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hacían los judíos cuando leían esto? Los judíos estaban fuera del espíritu de la letra. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Ellos cogían, como dice que estarán tus palabras como frontales, pues cogían una caja de madera y ahí ponían un pergamino y se la ataban aquí. Y después cogían unas tiras de cuero con escrituras de la palabra de Dios, así alrededor de las manos. Ya están como frontales y como señal en tu mano. ¿Era eso lo que el Señor pedía? Evidentemente no. ¿Por qué se comportaban así? ¿Por qué inventaron los judíos las filacterias? Porque a eso se llama eso, filacterias, esas tiras de cuero. Pues porque no iban al espíritu de la letra, se quedaban literalmente con la letra. Entonces, hermanos, no es que agarremos unas cintas y las escribamos y nos atemos las cintas en la mano, ni muchísimo menos. De lo que se trata es de que la palabra de Dios esté en nuestra mente y esté ligada a nuestras manos, en nuestras buenas obras. Hermanos, nos dice la palabra del Señor, lo vamos a repetir: Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Hermanos queridos, cuando se juzga con mente carnal lo que es espiritual, ¿sabéis lo que ocurre? Que todo lo reducimos a normas y a reglas, hermanos, que nos convierten, ¿sabéis en qué? En jueces de los demás. Y vamos con la escopeta a ver, como los fariseos, a ver quién es el que hace las cosas mal, y estamos apuntando. No, hermanos queridos, esa no es la actitud. ¿Sabéis cuál es la actitud? ¿Cómo se tiene que comportar un cristiano?
tenemos la mente de Cristo. Y entonces cuando nosotros pensamos como Cristo pensaba, al tener la mente de Cristo, no caemos en ese error de reducirlo todo a normas, a leyes y a juicios sobre los demás. Dice el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Pensar ante cualquier situación como lo haría Cristo. Eso es tener la mente de Cristo. ¿Cómo trató el Señor Jesús a la mujer adúltera? ¿Cómo la trató, hermano? Señalando que ella no era más pecadora que los demás que estaban allí, que la querían apedrear, sino dijo que todos somos pecadores. Amén. Eso es tener la mente de Cristo. Amén. Hermano, ¿cómo trató a la mujer samaritana? ¿La condenó? Tú eres una sinvergüenza, hombre, que estés ya 5 maridos y encima el que tienes ahora ni siquiera es tuyo, ándale de ahí. No, hermano, ni muchísimo menos. Él valoró su vida, la halló preciosa, valorando su vida y yendo a la raíz de su comportamiento, su vaciedad existencial. Tenía aquella mujer una gran vaciedad existencial. El Señor la valoró, el Señor la amó. Aleluya. Eso es tener la mente de Cristo. Cuando nosotros pensamos y actuamos de esa manera. Aleluya. Hermanos, ¿fue casualidad que el Señor eligiera a Judas como apóstol? ¿Cuánta paciencia tuvo que echar el Señor Jesús durante 3 años soportando a Judas? Hermanos, aparte del cumplimiento de la profecía, el Señor quería que aprendiésemos paciencia, gracia y misericordia, hermanos. Si el Señor Jesús aguantó a Judas durante 3 años de ministerio, tal vez haya en la iglesia algún hermano que nosotros lo tengamos que soportar. Y es hermano nuestro, no como Judas, que era un inconverso, ladrón, por cierto, que robaba de la bolsa. Entonces, hermano, tengamos la mente de Cristo. Amén. Versículo 5, ¿qué dice en el versículo 5? Mirándolos alrededor con enojo. Démonos cuenta que el Señor Jesús, siendo sin pecado, siendo perfectamente santo, sin embargo también se enojaba. Dice, mirándolos alrededor con enojo. La palabra de Dios en Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, pongámonos de acuerdo con aquel hermano, con aquella persona con la cual estás enojado. No te vayas a la cama enojado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, hermano. También, hermanos, dijo al hombre, extiende tu mano. Hermanos, en esa petición, en esa orden de parte de Dios hacia aquel hombre que tenía la mano seca, hay, hermanos, un principio de fe, diría yo. Hay una exigencia de fe. ¿Por qué? Porque el hombre podría haber razonado, podría haber pensado, ¿cómo quiere usted que yo extienda la mano si no me la sana? Sáneme la primera y después tenderé la mano. Sin embargo, hermano, el hombre obedeció en fe. Amén. Dice, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermano, el Señor nos está pidiendo fe ante cualquier cosa. A veces, hermano querido, a veces, hermano, muchas veces no exijas, muchas veces exigimos entender para obedecer al Señor, pero no, obedezcamos y así entenderemos. Gloria al Señor. La obediencia, la misma obediencia al Señor nos dará las razones al poner por obra los mandamientos de Dios. Amén. Amén, hermano.
No exijas nunca entender para obedecer. Obedece para entender. Amén. Yo el primero, hermano. Versículo 6, que dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, hermanos. Los fariseos eran una secta religiosa, muy estricta. Y los herodianos no eran una secta religiosa, eran un partido político. Eran los partidarios de Herodes, de la familia de Herodes. Sin embargo, aunque no tenían nada que ver unos con otros, sin embargo se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Tomaron consejo contra él para destruirle. Entonces eso, que está mal, por supuesto, para nosotros, sin embargo, yo saco, hermanos queridos, o el Señor me la ha dado para mí y para vosotros, una enseñanza, que es que cuando hay un adversario común, tenemos que tener unidad. Y nosotros, los cristianos evangélicos, hermanos, independientemente de la denominación a la que pertenezcamos, y ya que estamos compartiendo el mismo evangelio, tenemos que combatir a un enemigo común: el diablo, el mundo y el pecado. Entonces, ante todo y sobre todo, los cristianos evangélicos nos tenemos que unir por encima de las diferencias que pueda haber entre una denominación y otra denominación. Aprendamos de los enemigos del Señor, que como ellos eran algo muy distinto. Los fariseos eran muy rígidos, eran una secta religiosa. Los otros eran un partido político. Sin embargo, hicieron causa común. Pues todos los cristianos evangélicos, todos los hijos de Dios, tenemos que luchar unidos contra el pecado, contra el mundo y contra nuestra carne. Gloria al Señor. Y contra el pecado. Gloria al Señor. Amén. El Señor nos bendiga en esta tarde y nos ayude, hermanos queridos, a poner esta palabra por obra. Amén. Amén. Gloria al Señor.